bendiga a todos. Cuando iniciamos este estudio de la primera y la segunda carta de Tesalonicenses, les había dicho que ojalá terminemos en diciembre. Y realmente esta mañana le decía a mi esposa, pero no les dije que diciembre, ¿no? Porque por ahí puede ser el próximo diciembre del siguiente año. Porque siento que no avanzo muchas veces cuando voy haciendo este estudio. Cuando yo preparaba estas dos cartas, buscaba información, estudios sobre aquello, ya sabía por antelación de que esto iba a ser así, ¿no? No es que ahora recién me he chocado. A veces es mucho más fácil agarrar algunos temas por separado, así no tienes que estudiar mucho para dar. Que cuando uno tiene que dar cartas a veces que están relacionadas muy estrechamente con otros libros de la Biblia, tienes que estudiarlos. Y uno de los libros que va más o menos acompañados es Apocalipsis, ¿no es cierto? Porque ahí en primera de la carta a los Tesalonicenses hemos hablado, especialmente en la primera carta, sobre lo que es el rapto, ¿sí? La culminación, podríamos decir, de esa unidad que es la iglesia, ese periodo que es la iglesia, el tiempo de la gracia. Después viene todo lo que es la revelación, ya la segunda venida de nuestro Señor aquí en la tierra, reinar aquí en la tierra, ¿no? El rapto, el Señor viene en las nubes, lleva a la iglesia. Lo segundo, la revelación, cuando Cristo viene, ¿sí? Aquí a reinar, aquí en la tierra. Estamos en la primera carta a los Tesalonicenses, aunque estamos yéndonos mucho más al libro de Apocalipsis. De hecho, hoy día vamos a leer mucho, pienso yo, porque tenemos que, de alguna manera, por lo menos leerlo, ¿sí? Para saber y entrar al contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana. En la primera carta a los Tesalonicenses les había mencionado de los 3 primeros versículos del capítulo 5 y hemos sacado ahí tres puntos que estamos desarrollando. Habíamos hablado de la certeza de ese día, estamos hablando del día del Señor, ¿sí? Que involucra muchas cosas, pero tenemos la certeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que Él nos dice sobre este día que va a suceder. Amén. Estamos en un segundo punto que son las características de ese día. Y en este segundo punto es lo que nos va a tomar mucho más tiempo, ¿sí? Para pasar al tercer punto, que es el final del juicio de ese día, del día del Señor que estamos hablando. La anterior semana sí habíamos ya hablado sobre uno de los agentes del Apocalipsis, podríamos decir, de este día, ¿sí? De los 144,000, ¿no es cierto? Sé que hay muchas preguntas quizá en usted, en ti, pero eso vas a ir conociendo conforme el Señor te vaya mostrando también algunas cosas, ¿sí? Pero yo quiero que quizá estas clases, estos temas que se está dando, estas lecciones de la palabra del Señor son bastante profundas, pienso yo. Son a veces difíciles de anotarlos. Cuando veo con su cuadernito sé que no van a anotarlos con mucha facilidad lo que los digo. Por eso siempre es que yo te pido que tú dejes tus pensamientos de afuera del mundo, ¿sí? Dejes problemas, situaciones, cualquier cosa dejes allá afuera, ¿sí? Y te enfoques en lo que puede el Señor hoy revelarte, que puede ser bendición para tu vida. ¿Amén? Entonces, habíamos hablado en un principio, cuando habíamos empezado ya a entrar a lo que es las características de este día, habíamos hablado, podríamos decir, esporádicamente o panorámicamente lo que es el libro de Apocalipsis, ¿sí? Todo esto empieza con ese exilio que tiene lugar el apóstol Juan, ¿no es cierto? ¿Sí? El discípulo que amaba a Dios, dice que amaba a Jesús, él se hacía llamar así, el discípulo que amaba el Señor. Pero usted ve, ¿no? Es lo que él ponía en sus cartas de los evangelios, de las primera, segunda y tercera carta de Juan. Este discípulo él mismo se decía en sus escritos, el discípulo que amaba al Señor. Pero usted notará que aunque el Señor lo amaba tanto, no lo resguardó de las circunstancias en las cuales él vivió. Acuérdate, él está exiliado en una isla de Pasmos.
¿no? Y a veces pensamos que esa isla está ahí lleno de árboles, de frutas, de bananas, cocos, etcétera, etcétera, pero cuando uno ve la historia o la geografía de esa isla de Pasmos, usted se va a dar cuenta realmente, si usted tiene interés y busca qué características tenía esta isla, ¿sí? Y cuán duro era estar en ese lugar. Cuando uno se va a Apocalipsis, vámonos por favor a Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? Quiero, antes de entrar a lo que voy a entrar, yo le decía eso a mi esposa esta mañana, a veces con ella es con la única que comparto algunas inquietudes, y ella siempre me exhorta y siempre me pone paz y me dice, no te apures, y no te apures, dale con calma. Y bueno, sí, digo, ¿no? O sea, también para qué apurarme o correr, ¿sí? Yo quizá en mi pensamiento humano dije, acabaremos en diciembre, ¿no? O sea, ya viendo todo el contenido de todo lo que se iba a hacer. Pero bueno, si es que lo acabo, amén, y si no, y si es más antes, también amén, y si es más después, también. Pero sé que cada domingo, sí, usted va a aprender de la palabra del Señor, sé que va a aprender. Por más que pueda ser repetitivo algunas cosas, sé que usted va a aprender, ¿no? En el capítulo 1 de Apocalipsis, no estamos haciendo un estudio de Apocalipsis, vuelvo a repetir, ¿sí? Pero estamos hablando las características de ese día. Entonces Juan está en el exilio, que esa es una primera, podríamos decir, vista a lo que es esta carta. En el versículo 9, fíjate lo que dice Juan. Yo, dice, o sea, yo Juan, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de qué estaba Jesús? Y ahí usted puede ver por las causas que Juan estaba, ¿no es cierto? O sea, estaba por las causas de qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Acuérdate eso, esto es fundamental, ¿sí? Uno va a pasar situaciones de tribulación, de angustia, de persecución, cualquier cosa que tú puedas llamarlo, ¿sí? Y usted tiene que pasar esas cosas, ¿sí? No como dice en la carta de Pedro, ¿no? La primera, segunda, por asesino, por ladrón. No, usted tiene que pasar circunstancias por esto, por el testimonio, ¿sí? Por el testimonio, ¿sí? Por la palabra de Dios, por lo que usted viene a escuchar la palabra de Dios, por el testimonio que usted da en su hogar, en la casa, en la universidad, allá donde usted está. Usted sepa que por eso usted va a pasar situaciones duras, ¿sí? Tiene que pasar situaciones, son evidencias de que usted realmente está caminando en la palabra del Señor y está dando testimonio de Jesucristo. Entonces, yo decía, pero yo estaba, dice el versículo 10, esto es interesante, no interesante, muy bueno leerlo, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Generalmente cuando se habla de que debemos congregarnos, qué día, etcétera, se habla del día domingo y muchos señalan este pasaje, ¿sí? Aquí está, el día del Señor es el día donde debemos congregarnos. Pero cuando uno revisa las cartas de Pablo, usted siempre va a notar que no habla de ese término, no usa Pablo, no dice el día del Señor, dice el primer día de la semana, siempre se está usando. Y muchos concuerdan, algunos dicen que no solamente se está hablando de que aquí Juan tiene esta revelación, ¿sí? El día del Señor, ¿sí? Podríamos decir un domingo, sino también dentro del contexto que puedes llevar, que él va a ver realmente el día del Señor, de lo que estamos hablando, de las cosas que van a suceder el día del Señor. Amén. Y dice, yo soy, dice, perdón, versículo 10, voy a volver a leer, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, dice, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo, dice, fíjate, ¿a dónde? A las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Si uno se salta al versículo 19, ¿sí? Leímos ya la anterior semana algo de esto, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, ¿sí?
Entonces, esta carta, esta revelación que Juan iba a escribir, que el Señor le iba a mostrar, tenían que ser leídas, ¿dónde? En las 7 iglesias que habían en ese tiempo, pero también tienen aplicación en este tiempo y aún nos muestran periodos de lo que es la iglesia de Jesucristo. Amén. Es como si ahora usted está escuchando o vamos a leer parte de este libro de Apocalipsis en ese tiempo cuando todo lo que el Señor le había dado a Juan tenían que leerse en estas 7 iglesias. Tenían que leer y las leyeron, ¿sí? Cuando ya estaba el libro sellado, entonces fueron, ¿sí? Fueron los que venían en barcos, podríamos decir así, de los presos que habían ahí y llevaban algunas cartas. Entonces fueron leídas en todas las 7 iglesias que es por mandato del Señor que debían ser leídas. Fue leída en Éfeso, fue leída en Tiatira, fue leída en Esmirna, en Pérgamo, etcétera, etcétera. Fue leída. Ahora, ¿por qué uno podría decir fue leída este libro? Si usted sabe, ¿sí? Una de las cosas que podemos decir cuando Juan escribe todo lo que el Señor le dice, y esto manda para que sean escuchadas las 7 iglesias, ¿sí? El mensaje principal era, estén preparados, ¿sí? Si hay iglesias que tienen que arrepentirse, porque de lo contrario, Apocalipsis 5, Apocalipsis 6 y adelante, ¿sí? ¿No es cierto? Muchos iban a quedar en ese tiempo. Si tú te das cuenta, ¿no es cierto? En los mensajes, no voy a estudiar los mensajes, si Dios quiere, mediante, tomamos el libro de Apocalipsis y estudiamos versículo por versículo, uno va a ver realmente que el Señor está dando un mensaje a esas iglesias y está dando un mensaje personal también a cada uno. No siempre a una iglesia, ¿me entiendes? ¿Sí? Es como si aquí dentro de este grupo de personas, de creyentes, podríamos decir así, hay personas que están como la iglesia de Éfeso, podríamos decir, y el Señor les está hablando a través de este estudio que estamos haciendo y les está diciendo quizá como a la iglesia de Éfeso, arrepiéntanse, ¿me entiendes? Porque ustedes están como cuando han perdido su primer amor, ¿me entiendes? Porque si no yo voy a quitar ese candelabro de este lugar. Está hablando aquello, si no te arrepientes hay un tiempo en el cual Dios puede sacarte de aquello. Entonces, de la misma manera podríamos hablar que está hablando a una iglesia de Esmirna, ¿no? Esa iglesia sufrida. Sí, hay hermanos dentro de la prerrogativa de Dios que están pasando tribulación, angustia, y no sabes, si tú lees este mensaje a la iglesia de Esmirna, ellos están pasando realmente cosas terribles. Por eso es que el Señor les dice, tú dices que eres pobre, pero eres rico, les dice, ¿me entiendes? O sea, les está alentando al Señor. Pero hay algunos de ustedes, ¿no? Algunos templos de Satanás, ahí están metidos en sus rituales, etcétera, ¿no? Estos sí tienen que prepararse, tienen que arrepentirse. Tú ves, ahí también el Señor está hablando a la iglesia de Pérgamo, ¿no? Una ciudad, podríamos llamar una iglesia en la ciudad de Satanás. ¿Me entiendes? También está hablando a una iglesia de Tiatira, sí, a esta iglesia adúltera, que está adulterando, es adúltera, vive con 2 amores, podríamos decir así. Quiero que me entiendas lo que quiero decirte, por favor. Está hablando también a una iglesia muerta, ¿sí? Una iglesia de Sardis, denominada, ¿sí? Una iglesia muerta. Si bien está o puede estar presente en un lugar acá, pero sin embargo está muerta. No está viva, ¿sí? No está viva, no ha recibido la vida de Cristo en su corazón, aunque está biológicamente, puede estar viva biológicamente, pero espiritualmente está muerta. Pero cuánto más quisiéramos nosotros ser esa iglesia que está escuchando, como en ese tiempo, ¿me estás entendiendo? Seamos como esa iglesia de Filadelfia, esa iglesia donde el amor de Cristo, el amor de Dios se manifiesta. ¿En qué iglesia quisieras estar tú si realmente en esa época tú pasaras? ¿Sí? Pero aunque en esta época también es real, yo quisiera y pido a Dios estar en esa iglesia de ¿qué? De Filadelfia.
Filadelfia, porque hay esa promesa, ¿no? Yo te libraré de ese día malo, dice, del que va a venir, ¿me entiendes? Peor, también hay, este mensaje también fue leída en esta última iglesia, la séptima. ¿Cuál es la iglesia? La Odisea, esa iglesia que es, podríamos decir, nauseabunda, lo llaman muchos, ¿sí? Esa iglesia realmente que puede verse en este tiempo, el periodo de esta iglesia de los últimos tiempos, si uno hace una relación con los periodos de esta iglesia. Entonces, Juan recibe las cosas que el Señor le iba a mostrar, que él iba a escribir, ¿me entiendes? Juan escribe y todas esas cosas tenían que ser leídas a las iglesias. Pero en todo eso el amor de Dios siempre está. ¿Te has dado cuenta? Porque siempre el Señor les está dando esa oportunidad, esa opción, ¿sí? Aunque uno pueda escuchar en su corazón el mensaje, quizá, ¿no? Como en ese tiempo había muchos que quizá estaban con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, como esa iglesia nauseabunda, por ejemplo, de la Odisea, o esa iglesia tibia, ¿no? De la Odisea, fríos ni calientes, ¿no? Pero el Señor en su infinito amor, ¿qué les dice? Arrepiéntanse. ¿Sí? Arrepiéntanse al escuchar, ¿sí? Lo que ustedes están escuchando. Estoy parafraseando para que me entiendan. ¿Por qué este mensaje? Para que se preparen, ¿sí? Para que no estén en ese día del cual empieza después a hablar en los capítulos 5, ¿sí? Adelante, para que no estén en ese día. Amén. Pero ¿cuánto es el amor de Dios? ¿Sí? Que después nosotros, después de hablar del exilio de Juan, ¿no es cierto? Se habla a las 7 iglesias, el Señor, como una advertencia, ¿sí? Como un llamado, el llamado del Señor a aquellos que deben arrepentirse, porque como dice en su palabra, Dios no quiere que nadie perezca, eso es real, eso es en su palabra, lo dice aquí, Dios no quiere que nadie perezca, que todos realmente vengan al conocimiento de la verdad, que realmente ellos se arrepientan, cambien no solamente su manera de pensar, sino también la manera de pensar va a conllevar a cambiar una manera de actuar, porque eso es así, no solo de pensamiento, ¿sí? El arrepentimiento tiene que ser también acción, por eso dice, ¿qué haremos, Señor? ¿Te acuerdas de los judíos a Pedro? ¿Qué haremos? Bautícense en nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Arrepiéntense y bautícense. Entonces tenemos que entender que esta carta, ¿sí? Este estudio que estamos haciendo, ¿sí? Realmente te puede alinear nuevamente en el camino o también te puedes realmente venir ya, como dice la palabra, es necesario que el juicio comience en la casa del Señor, ¿sí? Pero su misericordia, Dios es misericordioso. Estamos en un periodo de gracia. Porque cuando los dos testigos vengan a predicar, ¿sí? En ese periodo de la tribulación, ¿sí? Ya no es el tiempo de gracia. Las prédicas ahora todavía tienen gracia, ¿sí? Reflejan el amor de Dios. Pero cuando estos dos testigos vengan, ¿sí? Es como poner un dedo en tu frente y te van a decir todas las verdades de lo que uno es. Y a veces hay que hacerlo así. No siempre son prédicas de amor, ¿sí? Que deberían ser también, sí, estamos en tiempo de la gracia, amén, sí, pero hay tiempos también en que a veces hay que poner el dedo sobre la llaga para que uno pueda reaccionar a aquello, amén. Habíamos entonces entrado la anterior semana, si usted te va, sí, a su... Cuán importante es no faltarse, ¿sí? Especialmente en este estudio, ¿ya? Habíamos hablado de las señales, podríamos decir, de la segunda venida, ¿no es cierto? En un primer periodo de la llamada tribulación, porque hay un segundo espacio de lo que es llamada la gran tribulación. ¿Te acuerdas la anterior semana? Solo los voy a mencionar, así que no me miren feo, ¿sí? No es otra vez, solo lo estoy mencionando para entrar. ¿Ok? Habíamos hablado de que dentro de este primer tiempo, ¿sí? En este paréntesis que hay entre la semana 69 y la semana 70 de lo que habla el libro de Daniel, ¿sí? Es un paréntesis porque la semana 70 ya es cuando empieza la tribulación, ¿no? Y después viene la gran tribulación.
Entonces, antes de la segunda venida de nuestro Señor, bueno, hay señales que ya lo hemos mostrado anteriormente, algunas, en todos los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Pero en los primeros 3 años y medio hemos visto la anterior semana, sí, que hay periodos de engaño, ¿no? Hay periodos de disputas, hay un periodo de devastación, podríamos decir así, hambres, terremotos, ¿no? Hay un periodo de enfermedad, hay un periodo de desastres, hay un periodo de muerte, hay un periodo de deslealtad, hay un periodo de falsedad, hay un periodo de deserción y hay un periodo de declaración. Y cuando habíamos hablado de este periodo de declaración, habíamos entrado, ¿no es cierto?, ¿te acuerdas? Aquellos que iban a proclamar el evangelio en ese tiempo de la tribulación. ¿No es cierto? ¿Quiénes eran estos? Los 144,000. Amén. Entonces, cuando uno va al libro de Apocalipsis, ¿sí? Esto habíamos sacado estos periodos del libro de Mateo, del capítulo 24, del 1 al 14. Cuando uno se va al libro paralelo, pero mucho más explicativo que es Apocalipsis, habíamos hablado ahí que 5 cosas iban a ocurrir en esta primera mitad, podríamos decir así, del juicio, en esta primera mitad de la tribulación. ¿Me están entendiendo? ¿Estoy siendo bien explicativos? Amén. Habíamos visto que la tierra tiembla, ¿no es cierto? Habíamos visto que el cielo se oscurecerá, ¿sí? Con profecías que están en el Antiguo Testamento, ¿no? Como en Joel 2, 30, 31, etcétera. Habíamos visto una tercera señal, ¿sí? Que las estrellas caerán, ¿no? No son esas estrellas, obviamente, que tú ves ahí brillando, son como meteoros, según la palabra griega, que van a caer aquí en la tierra y van a destruir ya 1/4 de la humanidad. Ya va a ser destruida, de ese tiempo que van a estar, 1/4, porque más adelante una tercera parte, o sea, del 75%, 25% en esta primera parte van a morir. Del 75%, 1/3 van a morir. Vamos a leer más adelante, ¿sí? Al punto de que cuando entremos, podemos decir, al periodo de la gran tribulación, la mitad de la humanidad ya ha muerto por todo tipo de desastres, juicios que el Señor, ¿sí?, va a establecer en su voluntad. También el cielo dice que se enrolla, ¿no es cierto? Apocalipsis 6, 14. El quinta cosa que tiene que suceder, ocurre en la primera mitad, el movimiento de las montañas y de las islas. Acuérdate, ¿sí? Apocalipsis 6, 14. Leeremos de ahí para retomar a lo que quiero llegar. Muy bien, dice así: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ok, ¿sí? Y el versículo 15 y 17, ahora tienes que manejar tu Biblia, ¿sí? 15 y 17, ahí vemos, habíamos visto la anterior semana, esto es para que sigamos, ¿sí? El clamor de los malos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí están los reyes, ricos, pequeños, pobres, todo, ¿sí? Ahí viene el clamor de los malos. Y hemos visto ahí, ¿te acuerdas? El error del pecado, ¿sí? El pecado se esconde, ¿sí? El endurecimiento del pecado. O sea, cuando vemos esto, vemos que el juicios que se están desarrollando en ese tiempo, en vez que esos juicios realmente puedan ablandar el corazón de los hombres, mucho más, cuando el hombre se aferra de su pecado, su corazón más bien se endurece, ¿sí? Se endurece su corazón, ¿sí? Porque el pecado encallece el alma del hombre, ¿no? Hace que las personas sean insensibles a los inminentes juicios de Dios, ¿sí? Que están sobre sus vidas. Entonces, ¿y el pecado qué hace? Acarrea más pecado. Siempre va a ser esto, ¿ok? ¿Sí? Entonces el pecado aumenta, y el pecado hasta que simplemente, sí, es irrecuperable el hombre, si uno se aferra del pecado. Ahora, eso habíamos visto hasta el capítulo 6, haciendo un paralelo.
de Apocalipsis. Cuando hemos entrado al capítulo 7, ¿sí? Habíamos hablado de este término que está en la Biblia, en Apocalipsis, de este término que se le llama interludio. ¿Te acuerdas? Hay 3 interludios aquí en Apocalipsis, llamadas paréntesis, podrías decirte así, ¿no? Son como pausas, una breve pausa, pero que te está dando información, ¿sí? Sobre ese mismo, podríamos decir, tema, ¿sí? Son 3 interludios que hay en Apocalipsis. Generalmente siempre están entre, por ejemplo, entre la sexta, antes que empiece la séptima, en este caso el séptimo sello, está un primer interludio. Después pasamos a las 7 trompetas, ¿ok? Primero vienen los sellos, trompetas y copas, ¿sí? Primero que vienen sellos, trompetas y copas. Cuando termina antes hay un interludio entre la trompeta 6 para entrar a la trompeta, entre el sello 6 para entrar al sello 7. Hay otro interludio, ¿sí? Para entrar entre el 6 y el 7 de las trompetas, y hay otro interludio entre la sexta y la séptima copa. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque la anterior semana hemos hablado de este primer interludio, ¿sí? Y ahí hemos hablado de quiénes, de los 144,000, ¿no es cierto? Evangelistas judíos. Acuérdate algo que siempre repito, y yo sé que ya sabes, la iglesia ya no está. Estamos como defendiendo, podríamos decir, esa posición pretribulacionista. ¿Ok? La iglesia no está. Es como si volviéramos al Antiguo Testamento, ¿sí? Donde se maneja más ahí al pueblo de Israel. Por eso es que supuestamente, o entendemos que tanto Elías como Moisés, que son los 2 testigos, van a venir a predicar, ¿sí? Al pueblo de Israel. ¿Me entiendes? El centro ahorita está Israel, ahí está el centro. La economía en ese mundo mundial está en el centro, es Israel, que representa la ley y los profetas, ¿no es cierto? Moisés representado por la ley. ¿A quién le fue dado la ley? A Moisés. Los profetas ¿de quién son? A Elías, ¿me entiendes? Entonces ahí los judíos ya saben mucho más de aquello. Realmente cuando vemos esta carta, o sea, esta revelación que hace el Señor Jesucristo a Juan, ¿sí? O sea, siempre lo hace, las revelaciones de Dios siempre son más ricas cuando están pasando tiempos de angustia, de tribulación. O sea, a veces uno quiere salir de ese tiempo de tribulación, de angustia, de cosas malas, ¿me entiendes? Pero son tiempos en los cuales el Señor mucho más te muestra en su palabra. A través de la palabra de Dios tú lo vas a ver. Moisés, ¿sí? Le dio la ley en el desierto. Ezequiel, cuando estaba la tierra en oscuridad, le dio revelación. O sea, si tú ves en la palabra del Señor, tú ves a Pablo cuando pasaba tribulaciones, angustias, azotes, hambres, le dio más revelación. Tú vas a ver en Isaías cuando se le dio también, cuando estaba en oscuridad. Cuando ves a Jeremías, ves a estos profetas, ¿sí? Cuando están en tiempos de tribulación, es cuanto más revelación les da el Señor. A veces eso es una esperanza, es un aliciente que muchos de los que pasamos tiempos difíciles, ¿sí? Nos ayuda a sostenernos, porque es como decir, Señor, son tiempos tan duros, pero en esos tiempos Dios te da mucho más riquezas, mucho más de aquello. Entonces, habíamos entrado en este interludio, volviendo al capítulo 7, ¿sí? Al capítulo 7, ¿sí? Este primer interludio, habíamos hablado de los 144,000 sellados. Ya no voy a repetir, ¿no? ¿Quiénes son estos? Hemos saltado, ¿te acuerdas? Del capítulo 7, hemos sacado del capítulo 14, donde se hablan de estos 144,000. Ahora, si usted alguna vez ha leído el libro, por ejemplo, de Apocalipsis, del libro de Sion, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Baile, no sé si es el que escribe,
entiende que él, por ejemplo, hace de que dice que son dos grupos de personas diferentes, ¿ya? Son dos grupos, son judíos o son gentiles, o sea, son dos grupos diferentes, pero no lo son, es un solo grupo. Solamente que cuando pasamos del capítulo 7, y a veces pasamos algunas características del capítulo 14 de Apocalipsis, se hace referencia a dos posiciones en las cuales están los 144,000. En el capítulo 7, ¿sí? se habla un poco menos de lo que se habla en el capítulo 14, porque en el capítulo 7 se habla más de su ministerio terrenal, cuando los 144,000 están aquí en la tierra. ¿Qué están haciendo? Predicando, ¿no? Son inmortales, o sea, nadie les hace daños, no hay ni uno que muere, porque son sellados con el sello de Dios. Y aunque salgan esos ángeles del abismo, ¿sí? Que hoy vamos a hablar un poquito, tal vez, por esto que viene de Halloween y todo eso, ¿sí? Aunque salen de aquellos, ¿sí? Esos demonios, esos ángeles caídos que ahorita están encarcelados en el abismo, porque hay un grupo de ángeles que están encarcelados, pero después el Señor, que tiene las llaves del abismo y de la muerte, le da a Satanás, Satanás abre ese abismo, salen estos demonios, ¿sí? Salen estos demonios que tienen corazas, ¿no? Caras de, vamos a leer, con colas de escorpión, etcétera, etcétera, pero no hacen daño a ninguno que tiene el sello de Dios. No solo a los 144,000, sino también, según Apocalipsis 22:4, aquellos que tienen la marca del Señor. ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, estos 144,000 de lo que hemos hablado el anterior domingo, sí, capítulo 7, más está hablando de su ministerio terrenal, que están aquí en la tierra. Porque si usted lee el capítulo 14 de Apocalipsis, que hemos sacado también algunas características de estos, ¿sí? Están ya ellos en su recompensa, están en el trono de Dios. ¿Te has dado cuenta? Si usted lee, ellos ya están cantando al Señor, alabando al Señor, ellos ya están recibiendo su recompensa. Hemos dicho tres cosas fundamentales de ellos, ¿no? Ellos tienen poder, ¿no es cierto? ¿Sí? Ellos tienen su promesa, ¿sí? Ellos son resguardados, ¿sí? Son resguardados de todo mal, nadie les puede tocar. Muy bien, capítulo 7, tú mantén tu Biblia en el Apocalipsis capítulo 7, vuelvo a repetir, quizás alguno se vuelve a escuchar la grabación. No estamos haciendo un estudio exhaustivo del libro de Apocalipsis, ¿sí? Sino estamos dando algunas características de ese día, ¿sí? Y estamos tomando algunos agentes que intervienen, ¿sí? En ese día del Señor, ¿sí? Hemos hablado, vuelvo a repetir, del exilio de Juan, hemos entrado a hablar de los 144,000, porque a veces uno tiene que contestar y tiene que responder. Entonces, si la iglesia no está, ¿quién les va a predicar el evangelio? ¿No es cierto? Y ya tenemos la respuesta, y a través de la respuesta hemos dicho, hay dos testigos que vienen, estos dos testigos llevan el evangelio y escuchan, podríamos decir así para que usted entienda, los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, ¿no es cierto? Y también hay un ángel en el cielo que está proclamando el evangelio. De ahí salen, ¿sí? ¿Quiénes? Muchos creyentes que han sido muertos. Por eso hemos hablado de los mártires que han muerto, que han salido de la gran tribulación. ¿Ok? Muy bien. Capítulo 7, ahí están los 144,000. ¿Ok? Y hemos sacado hasta del 1 al versículo 8. ¿Sí? Y te acordarás tú que habíamos dicho que hay dos escenas en este capítulo 7. Hay una escena que tiene lugar en la tierra. ¿Sí? De ahí hemos hablado de los 144,000. Y también hay una escena, o podríamos decir, hay un vistazo en el cielo. ¿Ya? Hay una escena que tiene lugar en el cielo, ¿sí? Juan ve dos visiones, podríamos decir, uno en la tierra, ¿sí? Y ahí los ve a quiénes, a los 144,000, ¿sí?
Pero también recibe uno otra visión, ¿sí? Y en ese momento ve qué cosa, el cielo. Y ahí ve a los que han sido redimidos, ¿sí? ¿Sí? Por la palabra, por su fe en Cristo, ¿sí? A estos que hasta este momento ya habían estado en el cielo, muertos, ¿me entienden? Por eso dice, ¿de dónde han salido estos? Dice Juan, ¿te acuerdas? No, estos han salido de la gran tribulación. Ok, ¿qué le sigue al capítulo 7? El 8, ¿no es cierto? Porque el anterior domingo yo les decía, ahora tengo que hablar de un segundo grupo, o no grupo, de dos personas específicas, que son los dos testigos. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Entonces, capítulo 7, así resumiendo, podríamos decir así, es la cosecha, ¿sí? En este primer periodo de la tribulación. ¿Estamos entendiendo? Capítulo 7, la cosecha en este primer periodo de la tribulación. Hemos visto la condición en esta segunda visión que tiene Juan. ¿Difícil de entender? ¿No lo ve? ¿No lo ve? Amén. Por eso ponga sus 5 sentidos. ¿Sí? La primera visión, ¿sí? Una escena en la tierra, Juan ve otra escena en el cielo. Ahí hemos visto el anterior domingo, no me acuerdo si el anterior, hemos visto la situación en la cual están esta multitud en el cielo, ¿sí? 7:9, la salvación de la multitud en el cielo, 7 del 9 al 14, hemos visto la seguridad de la multitud en el cielo, 7:15, hemos visto el canto de la multitud en el cielo, 7, 10, 12, hemos visto el servicio de la multitud en el cielo, 7:15, estoy hablando de Apocalipsis, y hemos visto el pastoreo de la multitud en el cielo, 7, 16, 17. ¿Quién los va a pastorear? El Señor, ¿sí? Jehová es su pastor. Muy bien. Ahora, el capítulo 8, fíjate, el capítulo 8, solo voy a mencionar, vuelvo a repetir, no voy a hacer un estudio de versículo tras versículo, a no ser que ese rato pueda yo hablarles, porque lo que quiero llegar es a los dos testigos, pero no me puedo saltar así desproporcionalmente y me voy a saltar directo a los dos testigos. Tengo de alguna manera que mostrarte el escenario, podríamos decir así, ¿ok? Muy bien, usted verá que el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 13, ¿sí? Está, podríamos decir así, se está hablando del séptimo sello, ¿sí? Hemos hablado del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? No voy a volver a repetir, ¿no ve? Entonces, el séptimo sello, cuando es abierto como un pergamino que tenía 7 sellos, que era el título de propiedad de la tierra, ¿no es cierto? Cuando se abre el primer sello, una paz falsa, ¿no es cierto? Viene hambres, de pestilencias, etcétera, etcétera. Y al abrir el séptimo sello, este séptimo sello, ¿sí? Da lugar a abrir lo que contiene o lo que va a venir en las 7 trompetas y las 7 copas. ¿Me entiendes? Va a llegar a abrir. Podríamos decir así, como si se entrara a la segunda mitad del este periodo de los 7 años, mucho más terrible de lo que ya hemos estudiado en pasados domingos. ¿Ok? Ahí está el séptimo sello, y ahí uno solo lo vamos a leer, dije que vamos a leer aquello. Amén. Lo vamos a leer, simplemente lo vamos a leer, no voy a entrar a estudiar aquello. Cuando entremos ya, estudiemos el libro de Apocalipsis, así como lo estamos estudiando, ¿sí? Vamos de alguna manera ya desmenuzarlo aquello, ¿sí? ¿Cómo vamos a desmenuzar cuando lleguemos al libro de Apocalipsis? Dios en su bondad hace que escuchemos y hace que les demos, ¿sí? Eso ya en la voluntad del Señor, ¿ok? Entonces, en este capítulo 8, del 1 al 13, ¿sí? Vemos 4 pensamientos, podríamos decir así, 4 pensamientos. Es como si lo dividiéramos en 4 secciones,
Primer pensamiento o primera sección, vamos a ver la pausa de silencio. Capítulo 8, versículo 1. Te voy a dar solo el índice, no voy a explicarte. ¿Ok? La pausa de silencio. ¿Sí? Media hora, dice. Un silencio total. ¿Ok? Ni las mujeres van a poder hablar, en otras palabras, ¿no? Imagínate, es media hora de silencio. O sea, es como alguien dijo, ¿no? Entonces no hay mujeres en el cielo, porque si no, no hubiera esta media hora de silencio, dicen, ¿no? No es tanto así, ¿no? Pero es un silencio como cuando, no sé si te ha pasado alguna vez a vos, cuando a vos presientes algo que te va a venir feo, te quedas como tucu, decimos nosotros, así como atesorizado, sin palabras, ¿no? Por las cosas que van a venir, o sea, porque el séptimo sello se va a abrir, ¿no? Ahora, no hay que hablar mucho, porque es silencio, y por lo cual Dios dice por qué se ha silenciado, ¿sí? Pero muchos entienden de que es por las cosas que después van a venir. ¿Por qué va a venir después? El infierno en la tierra, ¿sí? Ahí voy a hacer un poquito de énfasis, por el día que estamos viendo, fantasmas, brujas, ¿no? La gente buscando asustarse, buscando, y esta mañana justo le decía a mi esposa así en conversación, ¿sí? Ellos realmente solamente con leer lo que va a venir deberían atesorizarse por las cosas que van a suceder, pero más bien seguramente se ríe el inicuo, ¿no? El soberbio se ríe, ¿no? Pero sin embargo, o sea, y aún si usted no es librado el día del rapto, o sea, usted va a estar, ¿sí? Con estos que son agentes, ¿sí? Del infierno que están en la tierra, ¿sí? Va a ser usted atormentado, ¿sí? Por toda la eternidad. ¿Me entiendes? Por toda la eternidad. No vas a necesitar comprar ahí brujas, ¿no? Demonios, serpientes, no. Ahí gratis usted va a estar, ¿sí? Como dice la palabra, va a ser un crujir de dientes, un lloro perpetuo, y va a llorar, 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 pero va a llorar de tormento, no va a llorar de felicidad ni de gozo. Entonces, bueno, este capítulo 8, solo lo voy a mencionar, ¿sí? 4 secciones podríamos decir, o 4 pensamientos. Está la pausa de silencio, Apocalipsis 8.1. La preparación solemne, ¿sí? Apocalipsis 8.2. Las oraciones de los santos, Apocalipsis 8, del 3 al 5. Y, por último, el castigo de los pecadores, Apocalipsis 8, del 7 al 13. ¿Ok? Hasta aquí. Amén. ¿Qué tal si leemos ahora? Solo lo voy a leer. Ya te he dado solo el índice, por favor. ¿Sí? Cuando abrió el séptimo sello, dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora. No nos vamos a quedar silencio media hora para ver qué se siente, ¿no? O sea, media hora. Y vi, dice, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, ¿sí? Y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante de él trono. Ya no voy a repetir, ¿no? ¿Qué oraban? ¿Te acuerdas que había una oración? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Y de la mano del ángel subió a la presencia del Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Amén. ¿Sí? Empezaron a tocar. Empieza aquí. ¿Sí? Empiezan a tocar las 7 trompetas. ¿Sí? 4 de ellas primero. 4, 3. Siempre hay una división de 4, 3. El primer ángel tocó, dice, la trompeta, y hubo, ¿qué cosa? Ahí empieza ya el castigo, el castigo de los pecadores, ¿sí? Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde.
Ahora uno tiene que imaginarse, ¿no? Cuando uno va leyendo estos, ¿sí? Si todas las árboles se quemaran, ¿sí? Y mi imaginación es real, ¿sí? Y dijera, ¿y qué de las frutas, las plantas? ¿Cómo va a ser la alimentación? Usted tiene que imaginarse, o sea, muchas cosas más, ¿ya? No solo que caen ahí, ay, ¿no? Y seguimos yendo a la tienda y seguimos comiendo, no. Usted tiene que imaginarse el caos que va a haber cuando caigan estos granizos, ¿sí? Con fuego, ¿no? Que caigan y van a destruir, ¿no? En ese momento, imagínate cosetear por ahí, o sea, usted tiene que ya, eso ya le dejo a su imaginación, pero no una imaginación de Hollywood, una imaginación realista, ¿sí? Cuando usted pueda decir, ¿y qué pasaría si esto sería aquí? ¿Me entiendes? El segundo ángel tocó la trompeta y y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Sabe cuánta gente se alimenta del mar? ¿Mm? Vuelvo a decir, su imaginación ya usted puede después hacer. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es, ¿qué cosa? Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, o sea, la tercera parte de las aguas ya no sirvió, ¿sí? Fueron amargas. ¿Ok? Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron, ¿qué cosa? Amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. En otras palabras, cuando leamos Apocalipsis, ahora el día tiene 24 horas, la tercera parte del día se va a convertir el día en 16 horas, ¿sí? Todo se va a mover, todo se va a mover de su lugar, podríamos decir así, pero no voy a entrar en esto, ¿ok? Porque tengo que sostener lo que uno habla, ¿me entiendes? Pero aquí estamos viendo estas cosas que están sucediendo, ¿sí? Y versículo 13, estamos hablando del castigo de los pecadores, ¿ok? Dice así, y miré, dice, y oí a un águila, en otras versiones es águila, aquí está ángel, ya, volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¿qué decía? Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que estaban para sonar los tres ángeles. ¿Sí? O sea, empezaron a clamar, a decir, ay, ay, ay. Ahora, si usted se salta al versículo 12 del capítulo 9, solo para que usted entienda lo que estoy hablando. El primer, ¿qué dice? El primer ay pasó, he aquí vienen aún dos ayes después de esto. O sea, el primer ay está entre el capítulo 9, del versículo 1 al 11. El primer ay pasó, dice, ¿no es cierto? El primer ay pasó. Antes de aquello que están haciendo, ¿quién están clamando, están diciendo, ¿no? A gran voz, ay, 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 porque están por venir tres ayes, ¿sí? El primer ay pasó, dice, en el versículo 12, ¿no es cierto? Hay otro segundo ay en el capítulo 11, hay un tercer ay en el capítulo 13, eso vamos a llevar más después, ¿ok? Amén. Muy bien. Te he dado los pensamientos del capítulo 8, solo, no estoy yendo versículo por versículo, ¿sí? Porque quiero llegar a los dos testigos, que es el segundo, podríamos decir, lo que quiero que usted entienda de estos dos testigos. Amén. ¿Qué viene del capítulo 8?
9, ¿no? O sea, a ver, despierten, les estoy preguntando para que ustedes despierten. Capítulo 9. Aquí solo te voy a dar 4 pensamientos, o 4 secciones, ¿ya? Esto para que usted tenga por lo menos el índice. Pero voy a hacer un poquito de énfasis en esto. ¿Por qué voy a hacer énfasis en esto? Por los días que se están viniendo. Simplemente por aquellos. Porque en este capítulo 9 usted va a ver el infierno en la tierra. Uno dice, ¿cómo será el infierno? ¿No? ¿Por qué hay infierno? Sí, el Señor Jesús lo dijo, ¿no es cierto? ¿Estás seguro de que hay infierno? Sí, ¿no es cierto? Pero a veces uno dice, ¿será el infierno? ¿Cómo será el infierno? En ese tiempo, en ese día, ¿sí? Ya está siendo entregada a la bestia, podríamos decir así, toda esa propiedad de la tierra, ¿sí? ¿No? Y ahí se va a manifestar el infierno en la tierra, que es el capítulo 9. ¿Ok? El infierno, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es el infierno? ¿Sí? Que es como si el infierno lo estaría subiendo aquí a la tierra. Cuando empieza en el toque del quinto ángel, ¿sí? Que es el primer ay que pasó, vamos a decirlo así. Muy bien, 4 pensamientos para que usted tenga, quizás, si usted anota en su si usted deja de anotar, yo creo que se puede hacer grabar y después puede volver a ver, ¿no? Si tiene voluntad, obviamente. Bueno, 4 pensamientos en el capítulo 9. Primer pensamiento, ¿sí? Aquí vemos una personalidad, versículo 1, ¿ya? Para ese momento anónima, podríamos decir así, pero cuando uno lee, ¿sí? Este versículo se da cuenta de quién es este personaje, ¿ya? ¿Quién es este personaje? Vamos a ver una sección, aquí vemos el abismo abierto, versículo 2 del capítulo 9. El abismo abierto. Amén. Un tercer pensamiento, el poder que se desata del abismo. El poder que se desata del abismo. Y por último, una cuarta sección o un cuarto pensamiento de este capítulo, ¿sí? Vemos al príncipe sin escrúpulos. Apocalipsis 9:11. 9:11. ¿Sí? Estamos hablando de esta primera parte de esta quinta trompeta, ¿sí? 4 pensamientos de esta quinta trompeta, el capítulo 9 del 1 al 11, porque el 12, ¿qué dice? El primer ay pasó. Ahora vamos a leer y a medida que vayamos leyendo, usted va a ver el infierno aquí en la tierra. Si lo que antes hemos leído es, wow, ¿no ve? Hemos visto destrucción, granizo, ¿no? Aguas amargas, ¿sí? Fuego que cae del cielo, o sea, ahora usted va a ver, ¿sí? Si quiere pasar una fiesta de los difuntos, como el mundo quiere pasar, usted ve ahí el infierno, ¿sí? Aquí en la palabra del Señor, ¿ok? Y van a pasar estos que están buscando esas cosas de las tinieblas, un día van a pasar en la eternidad, ¿sí? Con estos seres que van a salir del abismo, ¿sí? ¿Sí? Y no van a estar disfrazaditos, ¿no? Y realmente los van a hacer pasar su vida por la eternidad en tormento. Amén. Leeremos, a ver. Muy bien. El quinto ángel, estamos en el capítulo 9, ¿sí? Hasta el versículo 12, 4 pensamientos que les he dado, ¿sí? Es como si estuviera un poquito haciendo énfasis en esto, ¿sí? No, podría saltarme directamente, pero quiero hacerles énfasis por los días que están viniendo, simplemente por eso, ¿ya? El quinto ángel tocó la trompeta, dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Amén. Si tú te acuerdas en algunas enseñanzas alguna vez, ¿sí? ¿Quién es el que fue arrojado del cielo al infierno, a la tierra? ¿Quién fue? Satanás. ¿Sí? Satanás. ¿Ok? ¿Ya? No vamos a entrar, no voy a explicar mucho, pero no quiero tampoco entender. Satanás está en la tierra. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien.
Versículo 2. Y abrió, dice, perdón, y se le dio, antes de que usted, es importante que usted conozca, y se le dio ¿qué cosa? La llave del pozo del abismo. Porque ¿quién tiene las llaves de la muerte? ¿Quién tiene? Cristo, ¿sí? ¿Te acuerdas? Cuando Cristo murió, ¿no es cierto? Descendió a los infiernos, ¿sí? Y hay muchos dicen, no, ahí predicó a los... No, mentira, no ha predicado a los de que han muerto en Noé, a los que estaban... No, proclamó que él ha vencido, ¿sí? A la muerte, al pecado, a estos demonios, ángeles que están resguardados, podríamos decir así, en este lugar que se llama abismo, como decir, he vencido, ¿sí? ¿Te acuerdas que 3 días bajó? Sí, he vencido. En Pedro habla, he vencido, tengo las llaves. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esas llaves, ahorita hay demonios, podríamos, o ángeles caídos, ¿sí? Que están ahorita como encarcelados, según la palabra del Señor. Hay algunos que están libres, ¿no ve? Hay libres, hay potestades que están libres, pero hay muchos millones que están encarcelados. Entonces, ¿qué dice? Ahora, se va a desatar aquellos que están en el abismo, en el infierno, en un lugar del infierno, ¿sí? Van a subir aquí a la tierra, ¿sí? Entonces Satanás se le dio la llave y es como decir, ve y ábrelos a tus seguidores, ¿no? Aquellos que te han seguido. ¿Está entendiendo? Amén. Está bien claro, ¿no? Tampoco no es nada que uno no puede entender. Bien. ¿Qué hace esta personalidad? Que aquí, ¿qué hace? Abre, dice. ¿Qué dice? Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como de humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Wow. ¿Tú te acuerdas en Lucas de este relato del legión? ¿Sí? ¿Qué le pedía a Jesús? No me lleves al abismo. ¿Te acuerdas? No me lleves al abismo. Está en Lucas 8, 26, 31. Si tú lees, ahí dice, no me lleves. No me voy a apurar, así que con calmita voy a decir. Si me quedo ahí, me quedo. ¿Ya? 8, 26, 31. Dice. Y arribaron a la tierra de los ganaderos que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, dice, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se le había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Y qué hacían? Y les rogaban que no los mandase ir. ¿A dónde? Al abismo. Un día estos van a salir. ¿Ya? ¿Sí? O sea, el abismo, podríamos decir así, es un lugar donde hay ángeles que han sido encarcelados. Estamos hablando de ángeles caídos. ¿Ok? Porque hay ángeles buenos, hay ángeles malos, podríamos decir así, ¿no? Es un lugar donde están confinados aquellos que se rebelaron contra Dios. ¿Te acuerdas de Judas, capítulo del Judas 6? ¿Sí? ¿Te acuerdas de esta pequeña carta, Judas 6? Muy bien. Entonces, este lugar del abismo es un lugar donde Cristo, vuelvo a repetir, predicó durante su muerte y su resurrección. Primera de Pedro 3, 18, 19. Ahora, pero te voy a dar voy a ir a un pasaje para leerlo. Solo estoy dando estas referencias, si tú tienes, Primera de Pedro 3, 18, 19. Romanos 10, 7, 9, Romanos 10, 7, 9, Romanos 10,
Vamos a leer versículos 7 y 9. Dice así, que ¿estamos? Oh, dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú puedes ser librado de aquello. Amén. Puedes ser librado. Si bien este versículo denota ese tiempo donde eran perseguidos los cristianos, pero también usted en su cuarto, en su lugar donde está, usted aquí generalmente no pedimos que vengan adelante y hagan la oración, repitan, sino que usted tiene que invitar al Señor en su corazón, ¿sí? O sea, que usted realmente se acerque al Señor y confiese con su boca que Jesús es el Señor, para que pueda, porque para que Él pueda librarte de este lugar de tormento, ¿me entiendes? De este lugar de abismo que está, que es real, que existe. Entonces uno tiene que entender aquello. Entonces este abismo es un lugar que hemos dicho está controlado por Jesús, Él tiene las llaves, pero Él le da las llaves ¿a quién? A Satanás, ¿no? Ve y abre lo que hemos podido leer. Entonces, hasta este versículo 2, el abismo está abierto. ¿Sí? ¿Hemos leído Apocalipsis 9? ¿Sí? El abismo está abierto y sale, dice de ahí, ¿no es cierto? Humo, ¿sí? Como de un gran horno, literal, sí. O sea, a veces queremos un poquito hacerlo bien simbólico, ¿no? Literal, ¿no? Y entonces el poder que se desata del abismo ahí, ¿sí? Se desata. Y ahora vamos a ver, 2 al 6, vamos a leer, vamos a ver el poder que se desata del abismo. En otras palabras, se está desencadenando el infierno en la tierra. ¿Leemos? Dice así. Y abrió el pozo del abismo y subió del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron, ¿qué cosa? Langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a ¿quiénes? A los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes no tienen el sello de quiénes no tienen el sello de Dios en sus frentes? Los que no están sellados. ¿Quiénes tienen el sello de Dios? Para que usted me entienda. ¿Quiénes? Los 144,000. Y no solo los 144,000. También tienen aquellos que han escuchado a los 144,000. Porque si tú te vas a Apocalipsis 22:4, dice así: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Está hablando, cuando uno recibe al Señor, hijos, tenemos el sello de Dios. O sea, estoy hablando de un recibimiento, pero genuino, ¿ya? No te toca, ¿me entiendes? No te va a tocar estos demonios. En ese tiempo, o sea, fíjate, judíos que están escuchando el Evangelio, ¿sí? Que están viniendo al arrepentimiento, a la fe en Cristo Jesús, ¿me entiendes? Estos 144,000, o sea, no van a sufrir, hemos hablado ya el anterior domingo, no sufren daño alguno, hay una protección, les da protección, les da poder y les da promesa. ¿Te acuerdas de los 144,000? ¿No es cierto? ¿Sí? Poder para predicar la palabra del Señor, porque predicar en esos tiempos, o sea, no es como predicar en estos tiempos, ¿ok? ¿Sí? Pero les da poder, ¿sí? Les da poder el Señor. Muy bien,
Entonces, fíjate cómo está el infierno aquí en la tierra. ¿Dónde hemos quedado? En el versículo 4. ¿Ya? Dice así. Y les fue dado, dice, que no los matasen. O sea, ¿saben por qué usa el escorpión? Usted aquí dice que el dolor más grande que el hombre puede experimentar es la picadura de un escorpión. O sea, es el dolor más grave, dice, que hay. O sea, es realmente es horrible, dice, o sea, es la picadura del escorpión. Y les fue dado, dice, que no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Ya? O sea, ese tormento de 5 meses se va a transformar en un tormento por la eternidad. Aquellos que lleguen a parar, en lo que vamos a estudiar más adelante, en el gran juicio del trono blanco. ¿Te acuerdas? Serán atormentados de día. O sea, cuando la expresión de día y de noche no dice que de día y de noche, dice que es eternamente, continuo. ¿Sí? Aquí estamos viendo el infierno en la tierra, porque están saliendo ¿de quién? Del abismo, que es un lugar del infierno, están saliendo estos, de los que ya hay, otros están saliendo, ¿sí? Otros están saliendo. Y en aquellos días, dice, fíjate, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, no va a poder uno ni suicidar. No nos dice cómo, pero cómo pues yo me doy, ¿no? Estamos hablando en ese tiempo de tecnología también, ¿sí? No es que transformamos a una edad del pueblo de Israel con sus camellos, no, estamos hablando de una tecnología que ya hay, ¿sí? Porque pues más adelante muestra una guerra tipo mecánica, ¿no? Que hay con todos los adelantos científicos, ¿sí? Cuando los 2 testigos sean expuestos, ¿sí? A todo el planeta, ¿sí? Lo van a hacer ya a través de lo que ya existe aquí en la Tierra. O sea, no podemos dejar de lado, ¿no es cierto?, lo que son o sea, los satélites, etcétera, etcétera. O sea, su mente no lo haga como, no se transforme como el pueblo de Israel que estaban con sus camellitos por ahí, no. O sea, póngale en este tiempo, ¿sí? Con tecnología quizá mucho más avanzada que la que estamos viendo ahora. ¿Ok? ¿Ya? O sea, póngale ahí. O sea, cuando vea a los 2 testigos, ya usted no solo que ellos están en Jerusalén, ¿sí? Pero todo el mundo lo va a ver, dice. ¿Sí? O sea, todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo lo va a ver. Bien. Hemos leído hasta qué versículo. Ya. El aspecto del versículo, no van a poder morir, así que aquí no, y además, ahora si mueren igualito van a ir. ¿Sí? Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos. Aquí ya estamos empezando a ver las características de estos demonios, ¿no? Estamos empezando a ver las características, ¿no? Y aquí tú vas a empezar a ver qué características tienen estos cuando salen o emergen aquí a la tierra. Cuando hagamos el estudio detallado, vamos a ver que estos tienen estas características. Te las voy a nombrar simplemente, ¿ya? Son criaturales, son criaturas invulnerables, 9.7. Son criaturas inteligentes, 9.7. Son criaturas que intrigan, 9.8. Son criaturas inhumanas, 9.8. Son criaturas indestructibles, 9.9. Son criaturas impresionantes, 9.9. ¿Ya? Estamos viendo las características. Ahora vamos a leer hasta el versículo 7. ¿Sí? El aspecto, dice, de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra, ¿sí? En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Por eso muchas veces de aquí sacan, ¿no?, que el cristiano debe tener cabello largo, dice, ¿no? O sea,
de aquí saca, ¿no? Parece un demonio, dice, ¿no? El hombre con cabello. Es que más en la cultura de ese tiempo, cuando se habla en Corintios, por ejemplo, de la cabellera de la mujer, ¿sí? La cabellera de la mujer estaba relacionada con la sensualidad. O sea, el cabello de la mujer era la que expresaba la sensualidad de la mujer en esa cultura. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que el cabello era lo que expresa sensualidad, podríamos decir así. Entonces, cuando uno ve estas, podemos decir, estas características, son demonios que intrigan, ¿ya? O sea, son demonios que intrigan. Pero eso vamos a desarrollar más adelante. Versículo, ¿qué estamos? Versículo 9. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Ahora, del versículo 10, ¿sí? Ahí ya vemos, primero hemos visto las características, ¿no? No lo estoy desarrollando, ¿sí? Ahí vemos el daño que producen estas criaturas, ¿sí? ¿Qué producen? ¿Qué daño producen estas criaturas? Y vemos ahí que ellos producen dolor, ¿sí? Y ese dolor va a ser lento, ¿sí? Es bien personal, ¿por qué? Porque ¿a quiénes van a hacer daño? A los que no están sellados, ¿no es cierto? Y es perpetua, aunque dice por 5 meses, es perpetua, porque lo que sigue, sigue, ¿me entiendes? Vamos a ver, 10. Tenían colas como de escorpión y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos, ¿a quién? Al ángel del abismo, ¿sí? Al que habla del versículo 1, ¿no es cierto? Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estos, las langostas en lo natural no tienen rey, por eso dicen deben ser como los, ¿no? O sea, se manejan por sí solos. O sea, en lo natural, ahorita, los langostitos que tú ves no tienen rey, pero en este tiempo, sí, estos van a tener como si fueran, como tienen un rey, un líder, ¿sí? ¿Quién es este líder? Abadón, Apolión, ¿no? O sea, Satanás, la bestia, ¿no? Ahí está, él les va a manejar, ¿sí? O sea, ahí tú estás viendo la tierra, ¿sí? El abismo ha subido a la tierra y ahí Satanás ya está con sus ángeles, no solo con los que ya están, sino con estos que han sido guardados para ese día, porque el Señor en su voluntad los está guardando en ese día, ¿sí? Van a salir aquí a la tierra y van a producir ese daño, ¿sí? Que la Biblia lo llama, y pasó el primer ay. ¿Me entiendes? Versículo 11, y dieron por rey, ¿no? El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y uno diría, ¿no? El primer ay, qué terrible, ¿no? Pero cuando vas aumentando, estudiando la palabra, el segundo ay es mucho peor que el primer ay. El tercer ay es mucho peor que el segundo ay. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Muy bien. El primer ay pasó. ¿Qué quiere decir ahora? Que el primer ay pasó, que se abre el segundo. ¿Ok? ¿Sí? Se abre el segundo. O sea, ya empieza nuevamente. Empezamos con la sexta trompeta. ¿Ok? O la sexta trompeta. Y la sexta trompeta está entre el versículo 13 al versículo 21. Ahora, no voy a hacer énfasis en esto. ¿Ya? Solo les voy a decir. Tengo que pasar a los 2 testigos. ¿Ok? ¿Sí? Pero quiero que entiendas más o menos un poquito esto. Muy bien. Amén. Y aquí vas a ver tú una guerra ya moderna, podríamos decir así. Tú vas a ver aquí un ejército de 200 millones. ¿Te imaginas? 200 millones, un ejército. Bolivia, ¿cuántos habitantes tenemos? Según el último censo, cerca de 11.000. ¿No ve? 11 millones de habitantes. ¿Usted se imagina un ejército de 200 millones que vienen a matar a la humanidad? ¿Sabes qué es 200 millones? China no sé cuántos millones tiene, ¿sí? Pero comparado con Bolivia, que eso es 11 millones.
200 millones. ¿Ya? Imagínate tú en ese tiempo los armamentos y todo eso, porque tienes que poner tu imaginación también, porque no podemos nosotros pasar por desapercibido, ¿no?, los tiempos, porque ahorita usted está viendo la tecnología que estamos viviendo, bombas nucleares, ¿no?, armamentos que ni siquiera tú conoces ahorita, ¿sí? Aunque ya las hay, pero tú te imaginarás en ese tiempo aún más cómo va a ser. Entonces, en esta sexta trompeta, solo te lo voy a mencionar, después lo vamos a leer, vuelvo a repetir, ¿sí? Vamos a encontrar tres pensamientos nomás, o tres secciones que vamos a desarrollar cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, ¿sí? Una primera sección que nos muestra la demanda del cielo para que tenga lugar el juicio. La demanda del cielo para que tenga lugar el juicio. Una segunda sección, que es, obviamente después se subdividen, ¿ya? Es a esta demanda para que se juzgue, ¿sí? Vemos los entes para juzgar esta demanda. O sea, en el cielo hay un clamor, ¿no ve?, de venganza, de juicio, ¿sí? Y ahora en esta sección dice qué agente se va a utilizar o qué instrumento se va a utilizar para ejecutar esta demanda. Y una tercera es la descripción de los que van a ser juzgados. Ahí está en la tierra, fíjate. No, la tierra está ahí, ¿ok? Hay 4 pecados que ahí generalmente son las que están más a flor, podríamos decir así. Si usted lee capítulo 9, me voy a adelantar un poquito para que usted entienda, ¿sí?, sobre quiénes va a venir este juicio, ¿sí? En el versículo 21 del capítulo 9, ¿ya? Aquí tú vas a ver 4 pecados que habrán durante esta etapa de la gran tribulación, o sea, mucho más manifestados, 4 pecados de las personas que están ahí, que van a ser juzgadas, ¿sí? Que el juicio va a venir sobre estas personas. En el capítulo 21, el versículo 21 del capítulo 9, tú vas a ver estos 4 pecados, tú vas a verlos. Dice, y no se arrepintieron, ¿de qué? De sus homicidios, aún viendo eso, ¿no? El primer año pasado, están viendo tremendo juicio, y aún eso, ¿no?, ni se arrepintieron, dice. ¿Por qué? Porque estaban consumidos con estos 4 pecados que vienen a continuación. Fíjate, y no se arrepintieron, ¿de qué? De sus homicidios. O sea, en ese tiempo va a haber muerte. ¿Te acuerdas? Ya se quitó la paz de esta tierra en la primera parte de Apocalipsis 6, ¿te acuerdas? ¿Sí? En ese tiempo los homicidios, así a veces vemos, ¿no? Pero aquí ya no necesitamos ir a ese tiempo, ¿no? Uno ve la televisión y es homicidio tras homicidio. No hay un día de noticias que no traiga homicidios, ¿sí? Pero en ese tiempo, o sea, estos hombres que van a recibir el juicio, ¿sí?, realmente van a estar, ahí ya se van a matar cualquiera contra cualquiera. Podríamos decir, mira feo, pum, ya no hay, o sea, ¿no? Estos no se arrepintieron de sus homicidios. Segunda cosa, pecado tan grande. Y aquí hay una palabra griega que se utiliza en este pasaje, que es farmakeia, ¿sí? Versículo 21 dice, coma, dice, ¿no es cierto o no? Ni de sus farmacoias en griego. ¿Qué significa eso? Drogas. Drogas, ¿sí? En la Biblia generalmente la droga está relacionada con las hechicerías. Había drogas, no crean que la droga es de este tiempo nomás, drogas, ¿no? Para hacer conexión con espíritus, ¿sí? Siempre había la droga de por medio, o sea, había sustancias, ¿sí? Pero si en este tiempo, usted está viendo, ¿no? Hay países que incluso están dando ya libertad, ¿no?, al uso de las drogas. En este tiempo, ¿sí?, ya va a haber una tal libertad de lo que es la farmacoía, que es en griego, que está hablando de hechicerías, que son las drogas, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento, en la palabra, las drogas conducían a las hechicerías, a la astrología, ¿sí?
a la posesión demoníaca, o sea, estaban bien relacionados. Pero estamos hablando de ese tiempo, cuando las personas realmente vivan en un estado de homicidio aquí, allá, sí, estamos hablando, estos no se arrepintieron ni de sus homicidios, ni de las drogas, y fíjate lo que sigue, ni de su fornicación, inmoralidad sexual, al punto de que de lo que se ve ahora no va a ser nada a lo que se va a ver en ese tiempo. Si ahora hay libertad entre hombre y hombre, mujer, mujer, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Una inmoralidad tal, pero tal, que estos no van a quererse arrepentir. O sea, una actividad sexual que no está permitida por la palabra, sí, pero tremendamente al tope, podríamos decir así. Y, ¿qué más? Ni de sus hurtos, ¿sí? Robos de toda clase, o sea, toda falta de honradez. Ese ahorita es el comportamiento de las personas. ¿Ya? Volvemos al 9, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, solo vamos a leer, ¿no? Solo vamos a leer esta sexta trompeta. Uy, perdón si se me pasa el tiempo. Muy bien, leemos. Hemos quedado en el versículo 12, ¿te acuerdas? Versículo 13. Y aquí dice así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos, pero no te olvides que el primer ay pasó, ¿sí? Y eso abre a un segundo ay, ¿ok? Un segundo ay. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Fíjate cómo Dios ya guarda, ¿no? Específicamente para el tiempo exacto, para el día exacto, no solo para el día, para la hora exacta, dice, ¿no? ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? De matar la tercera parte de los hombres. Ya antes habíamos leído, ¿sí?, que 1/4 ya muerto, solo queda 75% de la humanidad. Entonces, ahora viene la matanza de un tercio de la humanidad, o sea, vale decir, de un 25% más. A este punto va a quedar, después de esto, va a quedar el 50% de la humanidad. Y para ese tiempo, ¿cuántos millones tendrá el planeta Tierra? Ahora, usted imagínese, los cementerios no van a ser como de chiquitos, la pestilencia, o sea, vea la imaginación de este tiempo, ¿ok? ¿Amén? Muy bien. A fin de matar, ¿qué cosa? La tercera parte de los hombres, dice. Y el número de los ejércitos de los jinetes era, ¿cuánto? 200 millones. Yo oí su número. Ahí está un ejército, ¿me entiendes? Vuelvo a repetir, para que usted vea, 200 millones, y aquí está siendo específico en el número, ¿sí? No está diciendo hay 1000, ¿no?, que no podía contarse, ¿no? Uno puede decir no se puede contar, pensé 1 millón no puedes contar, 100.000 no puedes contar, pero aquí está siendo específico, ¿sí? Este ejército, ¿sí?, jinetes, ¿sí?, que tienen la tarea de ¿qué? De matar, ¿sí?, a esta tercera parte de la humanidad. No hay con sus cuchillitos, vuelvo a repetir, estamos en un tiempo donde la tecnología, ¿sí?, no sé cómo será en ese tiempo, pero eso sí, son 200 millones de soldados, podríamos decir así, ¿sí?, ¿sí?, que van a venir a matar a la tercera parte de la humanidad. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían, ¿qué cosa?
fuego, humo y azufre. Cuando usted ve un tanque, va a ver qué es lo que sale de ahí, ¿ya? O sea, aquí tenemos que, para Juan esto ha debido ser, no sé, una visión que solamente él podía tal vez ver en ese momento, ¿ya? Fuego, o sea, imagínate de este tipo de ejército, ¿ya? ¿Ya? Pero aquí sale, dice, ¿no? Azufre, ¿no? Fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Muy bien, versículo. No voy a entrar a hablar, cuando entremos ahí vamos a hablar un poquito más sobre aquello, haciendo relaciones. No crean que esto está al margen de otros libros, no. Sí, hay similitudes cuando se habla, ¿sí? De profecías de que se habla antes. ¿Qué significa esto? Significa aquello. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, claro, no todos los hombres van a morir, hemos de recordar, no solo la tercera parte de los hombres, ¿ok? Y los otros hombres, o sea, que no fueron con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar, ¿qué cosa? Demonios, y a las cuales, perdón, me he ido, y a las imágenes de oro, plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. La idolatría es tremenda en ese tiempo, ¿no? Es más, ahí está la bestia, ahí está el anticristo, ahí están adorándole, ok, conforme a lo que tienen, ¿no? Otros adoran, otros que son más, tienden a oro, ¿sí? Otros tienen plata, otros tienen bronce, otros madera, otros, ¿sí? Pero al final todos son, ¿qué cosa? Idólatras, ¿sí? Ni siquiera al ver, ni siquiera viendo predicar a estos dos testigos, a estos 144,000, o sea, porque más adelante vamos a entrar, ¿sí? No se arrepintieron de sus obras. Amén. Estamos siguiendo bien, ¿no? Muy bien. El del capítulo 10, ¿sí? El capítulo 10. En realidad, del capítulo 10, versículo del 1 al capítulo 11, versículo 14, es el segundo interludio. Hay otro interludio, ¿sí? Hay un interludio, ¿sí? Hay un paréntesis, ¿ok? ¿Te acuerdas? En el primer paréntesis hemos hablado de quién? De los 144,000. En este segundo paréntesis o interludio que muestra el libro de Apocalipsis, ¿sí? Están los dos testigos. ¿Se han cansado? Yo me he cansado. Muy bien. Y ahí el 10 del 1 al 11, fíjate en tu Biblia vos, del 10 del 1 al 11, hay una primera parte de este paréntesis, antes de entrar a los dos testigos, que es el capítulo 11. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Sí, hay una primera. ¿Por qué este interludio es uno solo, entre el 10 y el 11 hasta el 11-14? Porque la palabra del versículo 1 del capítulo 11, la primera palabra que dice que es, entonces, quiere decir que están unidos. ¿Ok? En este capítulo 10, tampoco te voy a decir, no lo vean, cuando estudiemos el libro de Apocalipsis vamos a ir detalladamente. Aquí muestra Dios su gracia. En esos tiempos que están viviendo, ¿ya? Aún Dios muestra ahí, en este capítulo 10, en esta primera parte de este interludio, muestra su gracia, pues muestra su misericordia, muestra su amor, muestra su estímulo todavía, porque hay todavía, ¿sí? Muestra, Dios es así, Dios hasta lo último muestra
Si bien no es ya el tiempo de gracia, pero Dios muestra hasta lo último misericordia. ¿Ya? Muestra. Y lo hace en este capítulo 10, del versículo 1 al 11, ¿sí? Lo hace a través de un mensajero. Primer pensamiento, te voy a dar el índice, podríamos decir así. Vemos al mensajero, ¿sí? Capítulo 10, versículo 1. Vemos un segundo pensamiento, la descripción del mensajero del cielo, ¿ya? La descripción del mensajero del cielo, 10.1. Vemos las obras del mensajero del cielo, 10.2. Vemos el mensaje del cielo, 10.3. Y un quinto pensamiento, vemos el mandato del cielo, capítulo 10, del 8 al 11. Lo vamos a leer antes de entrar a los dos testigos. ¿Ok? ¿Amén? Muy bien. Vemos, aquí vamos a ver, ¿no? El mensajero. O sea, es un tiempo donde Dios, o sea, una pausa. ¿Ya? Una pausa y Dios quiere mostrar su amor, su misericordia. ¿Sí? Y dice así, vi descender del cielo, dice, a otro ángel, y tú vas a ver quién es este ángel. Y cuando estudiemos Apocalipsis, ya usted va a ver que este ángel es el ángel de Jehová. ¿Sí? ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo preencarnado. ¿Te acuerdas que se aparecía Moisés, se aparecía? ¿Sí? ¿Ya? Pero cuando entremos a eso, solo lo voy a leer ahorita. ¿Ok? El mensajero dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Tú vas a ver las características como Jesús, ¿no? La vestidura de Jesús, ¿no? En una nube, todas esas cosas, ya te vas a dar cuenta. Dice, con el arco iris sobre su cabeza. Ese es otro ángel, pues un ángel que tiene otras connotaciones ahí, para darnos cuenta de qué ángel se está hablando. ¿Ya? Y su rostro era como el sol. ¿A quién le llaman el sol de justicia? En Malaquías. A Dios, ¿no ve? A Jesús, ¿no ve? ¿Sí? Y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Cuando estudiemos Apocalipsis vamos a ver cómo la soberanía de Dios aún está sobre toda la tierra. ¿Sí? Que Él es soberano, que Él pone autoridad de todo lo que está sucediendo, ¿sí? Es Dios en su soberanía. Es como está diciendo, yo tengo la autoridad de esto y de esto y de lo que está pasando. ¿Ok? Pero vamos a desarrollar. Muy bien, dice. Y clamó, a veces me quiero hablar y solo quiero leer, pero a veces quiero darte algunas pautitas. Y clamó a gran voz, dice, como ruge, ¿quién? ¿Cómo se llamaba el Señor? El león de la tribu de Judá, dice, ¿no es cierto? Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró. Esta parte es importante cuando estudiemos. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, todo tiene que suceder. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, o sea, aquí no es el misterio que ya se haya formado la iglesia, no, el misterio de Dios, o sea, que todo se cumpla, ¿ya? Todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios no tiene pasado, presente, futuro. O sea, Dios no se mueve bajo esas dimensiones que nosotros nos movemos, ¿ya? Para Dios todo es presente. ¿Ya? O sea, no es como el no pasado, presente, no. Para Dios todo es presente. ¿Ok? Entonces, y el misterio de Dios se consumará como
Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Todo ya está escrito, ¿no es cierto? En la Biblia, todo lo que va a suceder y se están cumpliendo, o sea, las más de 600 referencias que te dicen que no debes ir al infierno, o sea, todo se está cumpliendo, o sea, todo lo que Dios ha establecido en su palabra, todo se va a cumplir. Como dice, cielo y tierra pasará, le dice Mateo, no, mas mi palabra no pasará, ni una tilde, ni una jota, ¿no? De esta ley, o sea, va a pasar, o sea, todo se tiene que cumplir al pie de la letra. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, dice, como en Ezequiel, ¿no? Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, ahí está, Juan ya está tomando posesión. A un principio estaba viendo nomás todo, ¿no ve? Pero ahorita hay dos cosas que le está diciendo que tiene que hacer. ¿Sí? Ve, dice. Primero solo lo está como si le estuviera mostrando, pero después está diciendo, ahora ve, ¿sí? Come. ¿Dónde está? Y fui al ángel, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, ¿qué librito será? ¿Te acuerdas del libro? ¿Qué hay en el libro? Los 7 sellos. ¿No ves? Es el librito, el libro, ¿no es cierto? Primer sello, segundo sello, cuarto, quinto, el sexto abre ¿qué cosa? Las cosas que van a venir, ¿no es cierto? Las 7 trompetas y las 7 copas. Muy bien. Y él me dijo, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando la hube comido, amargo mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Todo lo que aprendemos. A veces es lindo escuchar, pero cuando realmente uno lo entiende, ¿sí? Es como en Ezequiel también, ¿no ve? Lo mismo le dijo, ¿sí? Come este libro, ¿sí? Come. Hazte suyas lo que tú escuchas. Hazte parte de ti lo que estás escuchando. Entonces, este segundo interludio que estamos viendo en este libro de Apocalipsis, ¿sí? Esta primera parte de este interludio muestra esa misericordia, esa gracia de Dios que está mandando a su ángel, podríamos decir, ¿no? Está mandando a su ángel, ¿sí? Ahí hemos visto al mensajero, la descripción del mensajero, las obras del mensajero en el cielo, cuál es el mensaje del cielo, ¿sí? Y al final el mandato del cielo. Y esta segunda parte, ya, capítulo 11, versículo 1, la primera palabra, ¿qué dice? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y del altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y entonces, dice, y ahí les empieza a hablar sobre el ministerio de estos 2 testigos. Dice, ve, ¿no? Ese templo, ¿ya? Ese templo es el que va a ser, es conocido como ese templo que ha sido construido, el templo de la tribulación, lo llaman. Hasta aquí, por ejemplo, el primer templo, ¿cuál era? El templo de Salomón. O sea, estamos hablando de un templo, ¿no? No estamos hablando de una carpa como de, no, templo de Salomón. Después viene el templo de Zorobabel, ¿te acuerdas que fue reconstruido? El templo de Herodes, ¿sí? ¿No es cierto? Que fue destruido. Y este templo, ¿sí? Que va a ser emergido, ¿sí? Muchos coinciden que el anticristo, porque hay una firma de pacto de paz con el pueblo de Israel, van a construir este templo, que se llama el templo de la tribulación, ¿sí?
donde ahí van a empezar a ofrecer sus sacrificios, ¿te acuerdas? Y a los 3 años y medio va a cesar ¿no? Y de ese templo, ¿no? Está hablando, no está diciendo, ve y cuánto mide este templo, no, está hablando de que ve, ¿sí? Porque el juicio, ¿sí? Va a venir sobre estos que están adorando acá, ¿ok? Y vamos a hablar, ya no me da tiempo, yo pensaba hoy día llegar a los 2 testigos, ¿sí? Pero lo voy a dejar para la siguiente, porque si no se me tuviera que irme hasta la 1, pero hay niños aquí. Además ya está, creo que hemos recibido nomás, ¿no? Entonces la siguiente semana ya entramos, ahora sí ya entramos a los 2 testigos, en este segundo interludio que nos muestra el libro de Apocalipsis. Amén. Estamos agradecidos por la palabra del Señor. Oraremos ahí. Cierra tus ojitos, siempre hay que ser agradecidos con Dios.